Bueno, entonces, si ustedes leyeron el material de clase, también hay unos videos que yo les facilité, y estos videos son del profesor Juan Francisco explicando exactamente lo mismo. Entonces, espero les haya alcanzado el tiempo para verlos. De todos modos, acá pues también están los videos de la semana 3 del profesor Juan Francisco explicando exactamente lo mismo, ¿vale? Él tiene su manera, yo tengo la mía, pero pues a la larga son las, digamos, la forma de hacerlo. La recomendación es verse los videos, y aunque los chequeos de lectura son sobre las diapositivas. Sí, él a veces menciona otras cosas, pero no, son sobre las diapositivas. Entonces, haciendo un recordatorio, entonces en este primer material pues se habla de lo que son los paradigmas de programación, ¿cierto? Pues que un paradigma de programación es una forma de resolver problemas. Y se menciona pues que hay diferentes tipos de paradigmas de programación. Tenemos el declarativo, el concurrente con estado, que ustedes ya lo deben de conocer por el primer curso, orientado a objetos, que deben de conocerlo por el curso orientado a objetos, y el de orientado a eventos, pues que vieron el semestre pasado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y el relacional que están abordando en el curso de bases de datos. ¿Qué pasa? En programación imperativa, pues ustedes tienen las variables mutables, tienen asignación y estructuras de control, las condicionales, los ciclos y las estructuras de bifurcación. ¿Cuáles son las estructuras de bifurcación? Pues que tienen los bricks, tienen el continuo y tienen los retornos. ¿Qué pasa? Básicamente, ustedes cuando ya tienen en el paradigma orientado a objetos, el paradigma orientado a objetos incluyen las propiedades de encapsulación y las propiedades de lo que es una clase y las relaciones entre clases, que ustedes abordaron en el curso de orientado a objetos. Y orientado a eventos puede ser la interacción entre el usuario y la aplicación, pues que maneja a través de eventos. Eventos puede ser desde presionar una tecla, evento puede ser movimiento de un mouse, es cualquier cosa que un usuario pueda hacer en un computador con un periférico. Bueno, por acá se habló luego de los principios de la programación funcional. ¿Qué pasa con la programación funcional? Se programa sin variables mutables. ¿Qué quiere decir? No vamos a tener variables inmutables, es decir, que no van a cambiar su valor durante la ejecución. No va a haber asignación, no van a haber ciclos ni estructuras de control imperativas. ¿Sí? Que el for imperativo exige que usted cree una variable y esa variable vaya reasignándose. Eso aquí no lo vamos a tener. Las funciones son valores. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser producidos, consumidos y compuestos. La función es un valor más. ¿Qué podemos hacer con una función? Invocarla. Y los lenguajes de programación funcional lo hacen que esto sea sencillo. Entonces, en general, las funciones son ciudadanos. Estoy haciendo es un repaso, ¿vale? Porque supone que esto ya está leído. Entonces, las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser definidos, pueden ser enviados como parámetros o pueden ser retornados como parámetros. Eso es lo principalmente que se hizo acá. Bueno, hablamos de la función y composición. Las funciones tienen dominio y convierten ese dominio a un rango. ¿Qué pasa? Para todo X perteneciente al dominio se produce un resultante que es aplicar la función a ese valor que pertenece a ¿qué? Al rango. Y la composición de funciones es sencillamente llegar de un dato A un dato G, a un dato C, pues sencillamente pasando por diferentes funciones. Ustedes pueden coger un dato y aplicarle G de X, pasa del conjunto A hacia el conjunto B. Y al aplicarle F, pasa al conjunto C, que básicamente aquí tenemos F de G de X. ¿Qué sucede acá? G de X va a llevar de A hacia B. Buenos días. Y de B hacia C, pues ¿qué hacemos? Con F, ¿cierto? Básicamente. Bien. Tenemos una noción de tipo. La noción de tipo tiene que ver... Buenos días. La noción de tipo tiene que ver que básicamente un elemento que pertenece al conjunto A está definido de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo digo que un elemento pertenece al conjunto de los enteros, ¿yo qué espero de ese valor? Que es que sea un número entero. Si yo digo que pertenece al conjunto de los reales, espero pues que pertenezca al conjunto, que sea un número con decimal, entre otros. Bien, posteriormente acá se hablaron de cómo se definen funciones. Tenemos tabulación y numeración, tenemos reglas, tenemos la composición que estamos viendo,
tenemos el caso de casos, como el caso de factorial, como el caso del Fibonacci, que tienen diferentes valores y de forma recursiva. Hago pues hincapié aquí porque en la forma recursiva es una de las que más vamos a utilizar, sobre todo cuando empecemos a ver listas, que eso ya es para la semana 4, ¿sí? Que ya empezamos a ver listas, que es uno de los aspectos más importantes de programación funcional. ¿Algunos lenguajes? Pues básicamente tenemos Lisp, que ustedes los van a ver en FLP, que es Racket, Lisp, y el hijo se llama Racket. Tenemos XLST, XPath, XQuery, FP. Tenemos Haskell, que es otro lenguaje de programación funcional. Tenemos SMROCAN, F#. Tenemos Scala. Tenemos Clojure, que se utiliza bastante en cloud. Tenemos Stock y en cierta medida Ruby. Ruby es un lenguaje multiparadigma. O sea, realmente Ruby soporta varios lenguajes de programación. Y finalmente, pues se habla un poco de lo que es Scala, ¿cierto? Lo que fue, pues, que corre sobre la máquina virtual de Java. Se recomienda la versión 17, ¿sí? La versión 21 también funciona bien, pero la versión 23 me he escuchado que no funciona bien. Yo acá tengo la versión 17 de Java. Entonces, pues no... Igual ustedes pueden tener varias versiones de Java instaladas, lo único que hacen es cambiar el path en Windows. O sea, ustedes cambian en el path y le cambian el que se dirige a la carpeta donde está el JDK, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener varios Javas instalados sin problema, pero se recomienda enlazarlo a la versión 17. Lo bueno es que IntelliJ le permite hacer esa gestión. ¿Qué pasa? ¿Por qué IntelliJ y por qué no Visual Studio Code? ¿Qué pasa con el IntelliJ? Cuando ustedes comparan el Scala, ustedes le pueden decir qué SDK van a utilizar. Y ahí en el listado, usualmente se selecciona la versión 17. Por eso es que estoy usando ese IDE también. Porque usted puede tener la versión 23 instalada. Como no es compatible, pues según lo que me han dicho, entonces usted lo linkea con el 17. Entonces vamos a utilizar IntelliJ principalmente por eso. Y bueno, eso sería lo que se hizo en la primera diapositiva. ¿Tienen dudas sobre eso? Recuerden que es metodología activa. Por ende, simplemente estoy haciendo un recorderis. ¿Preguntas sobre esta primera parte? ¿Qué nos queda? En resumen. ¿Qué nos queda en resumen? Igual no me preocupen que ahorita hay un quiz con Sócrates. ¿Qué queda? Entonces, en general, ustedes me van a ayudar. Entonces, Dios mío, parece que esta clase fuera a las 11. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la clase 2, ¿cierto? Que son elementos de programación funcional. Y vamos a hablar de una introducción, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos es... ¿Qué es lo primero que se habló en las diapositivas? Pues hice un recorderis, pero ¿qué es lo primero que se habló? Sobre lo que son los paradigmas de programación, ¿cierto? En general. Bien, ¿qué es un paradigma de programación? Ustedes me dirán. Es una técnica, exactamente, para resolver problemas en un lenguaje de programación. Es decir, el paradigma es cómo lo resuelvo y el lenguaje es la forma en que lo resuelvo, ¿cierto? La forma en que lo resuelvo. ¿Estamos allí? ¿O no? Listo. Los que tengan portátiles, entonces porfa darle el espacio a los que hacer. Entonces les toca amontonarse un poquito porque como ahorita tenemos una actividad en PC, entonces pedirle el favor a los que tienen portátiles de estrecharse un poquito y permitir que algún compañero que no esté con computadora hacerse al lado. No hay más, es lo que hay, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, acá se pueden amontonar unos 6, toca así, ¿sí? Mientras, no sé si van a ampliar cupo, tienen que hablarlo con el profe, con el coordinador, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Los lenguajes de programación pueden manejar uno o más paradigmas de programación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con C++? C++ maneja imperativo y orientado a objetos, ¿cierto? O punto O. Java maneja objetos puro y
eventos a través de lo que nos ofrece Swing o lo que nos ofrece JSF, que es la otra manera de hacerlo. O sea, ustedes en Java tienen la librería Swing o tienen la librería JSF, pues que también hace lo mismo, solo que de forma un poco más rara. Pero bueno, tenemos lenguajes como Ruby, que puede ser imperativo, orientado a objetos. Este lenguaje es muy potente, puede ser funcional, puede ser concurrente. Ruby es muy completo. O sea, entre los lenguajes de programación, Ruby es de los más completos que hay, en la cuestión de las cosas que se pueden hacer. Bien, después de esto, ¿qué se habló? En esa primera diapositiva. Hablamos de diferentes paradigmas, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Creo que yo lo partí en dos columnas acá. Entonces, hablamos de imperativos, ¿se acuerdan? ¿El paradigma imperativo en qué se basa? En el concepto de estado, es decir, variables y asignación. Eso es de primer semestre, variables y asignación. Tenemos también secuencialidad, es decir, hay un orden en las operaciones. ¿Qué pasa? Usted en un lenguaje imperativo, como en este caso, hablemos un poco de la víbora. Entonces, de la víbora, usted, por ejemplo, tenía def f de x, digamos return x, y por acá, por ejemplo, hacía f de 10, ¿cierto? Esto funciona. Pero si yo hago g de 10, y por ejemplo, tengo def g x, return x al cuadrado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este llamado? ¿Funcionará? Esto va a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué va a fallar? Exactamente. Debe conocer la función. Esto implica que hay una secuencialidad. ¿Qué quiere decir? Que las funciones deben existir antes de llamarlas. Ese problema no lo tenemos en funcional. Las funciones pueden estar en cualquier parte, ¿sí? Que igual no importa cómo las llame, siempre va a encontrarla, esté adelante o esté atrás, ¿sí? Entonces eso es muy útil. ¿Estamos allí? Eso va a fallar, porque debe conocer la función. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bien, otra cosa. Tenemos elementos imperativos. Entonces, en los elementos imperativos tenemos los ciclos, ¿cierto? Con asignación. ¿Qué es un ciclo con asignación? For y nt igual a 0 y menor que n y más. Eso es una asignación. Por eso es que es un ciclo imperativo. Eso no lo vamos a tener aquí. Nosotros vamos a tener iterativos, que es otra cosa. También tenemos control de flujo. ¿Cómo usted hace el control de flujo? Cosas como continue, break and return. ¿Cómo así control de flujo? Esto cuando usted llega a un continue, a un break o a un return, ¿qué pasa con el programa? Los que están prestando atención, ¿qué pasa con el programa? Fuerza un cambio, ¿cierto? Un return, ¿qué hace? Para la función. Si hay más código adelante del return, ¿qué pasa? Se ignora. Si usted encuentra un continue, ¿qué pasa con el ciclo? Se devuelve y sigue con el siguiente. Si usted tiene un break, ¿qué pasa con el ciclo? Se rompe, ¿cierto? Esos son básicamente son control de flujo. Le permite a usted salirse, ¿sí? Y tenemos las estructuras, y tenemos tenemos aquí los ciclos, que los ciclos implican asignación, que es el famoso ciclo for o el while. Eso no lo tenemos acá. Listo. Esto es principalmente el paradigma imperativo. Bueno, ustedes que ya han pasado por esos cursos, vamos a hablar del paradigma orientado a objetos. ¿Qué pasa con el paradigma orientado a objetos? Se maneja la propiedad, ¿cierto? Es una abstracción ¿de qué? Del mundo real. Se tienen propiedades y métodos. Se tiene el concepto de clase como plantilla para la construcción ¿de qué? De objetos que son instancias de ella. ¿Qué es una instanciación? ¿Qué se hace en una instanciación? Darle valores a los atributos. O sea, usted cuando usted instancia, usted está dándole valores. Profe, pero no hay ningún constructor, pues se toman los valores por defecto. Igual, le está dando valores, ¿sí? Sean por defecto o sean que ustedes se los seteen directamente en el constructor. Tenemos otra cosa que es la propiedad de la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Exactamente, controlo cómo se pueden ver o modificar los valores dentro de una clase. Exactamente, usando los modificadores que son public, private y protegido.
No, final no es un modificador de acceso. Final es establece que una variable no puede cambiar, básicamente. O sea, usted la puede declarar como final e instanciarla y cambiarla solo una vez. ¿Qué pasa con const? Usted tiene que inmediatamente decirle el valor. Esa es la diferencia entre final y const. Bien, pero esto depende del lenguaje de programación, ¿vale? Depende, ¿sí? Esto depende del lenguaje de programación. Como Java es un lenguaje puro orientado a objetos, ustedes lo tienen estos cuatro. ¿Qué pasa con Python? Es público, ¿sí? En Python todo es público, Javier. Python se basa en que el desarrollador de software es el encargado de las buenas prácticas. O sea, Python te delega eso, Java no, ¿sí? En Ruby se pueden usar o no se pueden usar, por ejemplo. O sea, eso depende del lenguaje de programación. Tenemos el contexto de Java, pero el contexto de Java es porque es un lenguaje puro, orientado a objetos. De hecho, Java es uno de los mejores para orientado a objetos y para estructuras de datos. Sí, porque las estructuras de datos están muy bien construidas en Java. Bien, tenemos instanciación. ¿Qué más tenemos? Y tenemos las relaciones entre clases, ¿no? ¿Cuáles son las tres relaciones? Composición, herencia y uso. Composición, objetos dentro de objetos. Herencia, objetos que toman, clases que toman atributos de otras. Y uso, pues, básicamente que se utiliza una instanciación, más no hace parte, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Tenemos polimorfismo como una forma de cambiar el comportamiento de los objetos, sea por herencia o sea por sobrecarga, que lo podemos manejar a través de herencia y sobrecarga. Aparecen otros conceptos como clases abstractas, que principalmente están pensadas para polimorfismo, y cosas como interfaces, que son adaptaciones. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, esto es lo que yo podría decir general objetos. Y hablamos del otro paradigma de programación, ¿cierto? Que sería, bueno, el orientado a eventos. ¿Qué pasa con orientado a eventos? ¿Qué es un evento? Es una acción exactamente ejecutada ¿por quién? Por el usuario. Puede ser presionar una tecla, hacer clic con el mouse, mover el mouse, cualquier cosa con el mouse, ¿vale? Ahora, en el curso pasado ustedes se concentraban en el mouse, ¿vale? Porque pues eso es, digamos, de los eventos más comunes, pero un evento no se limita a solamente el mouse, puede ser una tecla, puede ser que el usuario en un sensor infrarrojo pase la mano, eso es un evento, que un usuario desconecte un dispositivo, eso es un evento. O sea, hay mil maneras de hacer eventos, pero uno se concentra en el mouse porque pues es lo de usabilidad, ¿sí? Bien, tenemos eventos, pues eso es lo que puedo decir en general, y tenemos finalmente el paradigma funcional. Paradigma funcional, ¿qué tenemos? Variables inmutables, funciones como ciudadanos de primera clase, y la ejecución está basada en las funciones. ¿Qué pasa en un programa funcional? Se cargan primero las funciones y luego se carga el programa. Por eso es que usted no tiene ese problemita de que la función está definida después. No importa, y las carga primero, ¿sí? No importa, lo primero que se va a cargar son las funciones y luego se carga el programa. Entonces usted puede tener definidas las funciones en el orden que quiera, ¿sí? Y bueno, y para esto vamos a utilizar el lenguaje de programación Scala. ¿Preguntas sobre esta primera parte? No, de todo ahorita en el quiz de Sócrates nos damos cuenta. Bien.